nuestro hacer. En ese contexto vamos a darle la palabra al doctor Ariel Antonio Morán Reyes, donde ahora sí su ponencia de él es la relación entre la hermenéutica analógica y los compromisos ontológicos en la ética de la investigación. Adelante, por favor, doctor Ariel. Tiene uso de la palabra. Muy buen día a todos los colegas que me acompañan en este panel virtual dedicado al área de la ética de la investigación, a los organizadores, la doctora Patricia Hernández y al doctor Egbert Sánchez, y a todos quienes se encuentran interconectados en esta plataforma o que nos siguen a través de YouTube. Entonces, comienzo con el tema anunciado en el título. Y bien, desde la filosofía de la ciencia, los compromisos ontológicos representan aquellas estructuras y procesos que un investigador está dispuesto a aceptar y defender a partir de los esquemas conceptuales que determinan su actividad. Estos constituyen cargas teóricas, o sea, la tradición epistémica en la que se encuentra adscrito el investigador, las cuales no solo determinan su percepción y la modelación de su idea acerca del mundo, sino que le ayudan a elegir los métodos de los que se valdrá para estudiar esta realidad fenoménica. Este cúmulo de referentes, desde luego, condicionan también el tipo de creencias que se forma el investigador, sus generalizaciones simbólicas, categorías, explicaciones, y hasta el nivel en el que está dispuesto a trazar algún límite en su diálogo interdisciplinario. Por otro lado, pues esto puede generar, en algunos casos, cierta dependencia teórica, que a su vez devenga en la defensa de una creencia basada en estratos conceptuales arbitrarios, como que una proposición especulativa satisfaga los propios sesgos cognitivos, los cuales pues eventualmente tenderán a desarticularse y a liberar de nueva cuenta la faceta interpretativa del investigador. Esto es importante porque los métodos de la investigación cualitativa sirven para comprender el significado específico de acontecimientos sociales por medio de interpretaciones. Ahora, esta faceta de comprensión no es un proceso psicológico individual, sino un proceso intersubjetivo, y la interpretación no está determinada por un criterio de verdad fijo, sino que acepta la posibilidad del carácter cambiante de la observación y el conocimiento, en donde la información percibida puede cambiar en virtud de nuevas observaciones. Precisamente, la hermenéutica analógica sitúa su espacio de acción dentro del estudio de esta dimensión comprensiva e interpretativa de la investigación, sobre la cual pone sus esfuerzos para evitar los posicionamientos extremos, tanto deterministas por un lado, como relativistas en el otro, a partir de una actitud fronética, es decir, tendiente a la frónesis, que significa prudencia, que hace referencia al acto de la moderación propio de la ética de la virtud aristotélica. Y bueno, la frónesis implica equilibrio proporcional y es también un sentido de equilibrio, un sentido de la proporción para ordenar los medios hacia un fin. A ver, este posicionamiento busca alcanzar una mediación prudencial y analógica entre la univocidad y la equivocidad, en la que, por un lado, la objetividad del investigador se salvaguarde, pero con la admonición de que su intencionalidad subjetiva se manifieste. La univocidad es un escenario en el cual solo se admite un solo sentido de comprensión y, por lo mismo, una sola interpretación. Univocidad conlleva una sola voz. La hermenéutica interviene cuando hay multivocidad, es decir, donde existe más de una voz, más de un sentido, más de un significado, por lo que no puede ser unívoca. De hecho, podría decirse que no existe la univocidad, ¿no? En este escenario en donde solo hay una interpretación correcta, aunque existen áreas donde esto sí llega a darse. Por ejemplo, la hermenéutica aplicada al derecho, la jurisprudencia, para la interpretación correcta de leyes, decretos o controversias constitucionales. Sobre el fenómeno de la multivocidad, es decir, cuando hay varios significados posibles, hay dos tipos, la analógica y la equívoca. Esta última, la de la equivocidad, se vuelve problemática por su relativismo, ya que considera válidas casi todas las interpretaciones, si no es
si no es que pues casi cualquier opinión, alegando que no hay criterios claros para decir cuáles son adecuadas y cuáles no, sin que se sepa cuál es el o los. En cambio, la analogía pues es una multivocidad, pero controlada. Pues sí, se admite más de un sentido y significado para determinada información, pero no tantos ni cualquiera. La analogía, como lo pueden apreciar, se sitúa a medio camino entre la univocidad y la equivocidad, y en este sentido, al hablar de estar a medio camino, invoca una relación de mediación que se establece entre el fenómeno y su contexto. La analogía tiene como instrumento principal la distinción. Cuando decimos que hacemos una analogía, lo que estamos haciendo es distinguir y por ello requiere de un diálogo, el cual pues intenta ser articulado por la hermenéutica analógica. Ahora, esta no se distingue solamente por posicionarse entre la univocidad y la equivocidad. Esa es su primera característica. Pero no, la hermenéutica analógica se distingue también por emplear las dos formas de la analogía, es decir, la analogía de proporcionalidad y la analogía de atribución. La primera, la analogía de proporcionalidad, lo que hace es agrupar y para ello conmensura, dimensiona, o sea, trabaja para coordinar varias interpretaciones a través de lo que tienen de común. Busca el común denominador de estas, a pesar de las diferencias que contengan. Digamos, iguala en lo posible. En compensación, la analogía de atribución efectúa distinciones, atiende las diferencias y, aprovechando su estructura jerárquica, ayuda a disponer de las variadas interpretaciones sobre un fenómeno de manera ordenada, según su mayor o menor adecuación al significado inicial y los subsecuentes de los datos levantados. La analogía de proporcionalidad, a su vez, se divide en la propia y en la impropia, y la analogía de atribución, pues se segmenta en intrínseca y extrínseca. Bien, la realidad y la relación de los individuos, la relación que tenemos los individuos con ella, no son un diseño o una circunstancia estática como se aparenta en algunos de los modelos que planteamos en nuestra actividad académica. Al contrario, la realidad no parece estar hecha a modo para nuestras posibles interpretaciones. Y uno de los grandes aportes de la hermenéutica ha sido advertir que no existe un todo aislado y estático. En otras palabras, la hermenéutica analógica es una propuesta teórico-metodológica enfocada en el trabajo de integración de diversas interpretaciones. Pero con esto no quiero decir que la hermenéutica analógica se trate solo de una herramienta conceptual para culminar de mejor manera proyectos de naturaleza cualitativa, como si fuera solo un modelo comprensivo que tiende hacia la interpretación de acontecimientos sociales, que sí lo es, pero igualmente sirve para restituir el valor que debe tener la ética en el desarrollo de la misma investigación y poner mayor atención en algunos aspectos procedimentales que suelen ser minimizados. Sobre su aportación, no solo existe una dimensión epistémica en este tema, sino otra de índole ética. La mediación analógica lleva a que un investigador ejercite su juicio reflexivo y que adopte una postura metateórica sobre sus propias proposiciones. Este último aspecto implica, por ejemplo, que se cuestione si ha considerado que sus sesgos y opiniones pueden influir en cada una de las etapas de su proyecto de investigación y no solo en aquella de la interpretación de los hallazgos, sino en los pasos iniciales del diseño del instrumento o en el levantamiento de datos. Debe ponerse suma atención en los siguientes elementos. El consentimiento informado. La confidencialidad. Por ejemplo, sobre este último. Un caso problemático, entre varios, es el cumplimiento del principio de confidencialidad en el transcurso de una investigación cualitativa, en el que, digamos, zanjar ciertos requisitos no siempre es suficiente para evitar fenómenos como la divulgación deductiva.
el manejo de riesgos. Este aspecto debería de ser un requisito institucional para, porque hay que entender la dimensión moral de lo que implican los datos y su relación con la identidad de las personas. La observación participante, el desarrollo de entrevistas, que, bueno, la entrevista es una interacción social en la cual no se debe provocar actitudes que condicionen las respuestas de los participantes. Si bien muchos investigadores llegan a suscribir un aviso de privacidad, el integral, por ejemplo, que es el completo, al momento de solicitar información, y otros ni siquiera lo hacen, bueno, este mero cumplimiento no implica que se haya considerado detenidamente algunas implicaciones. El investigador debe recurrir a su juicio para incluir suficientes detalles e información en los productos de su investigación. Sí, pero sin el riesgo de que haya una divulgación deductiva, ya sea a través de las características únicas de los participantes, y esto podría incluir sus comportamientos, sus experiencias o las opiniones que expresan en sus testimonios o la combinación de estos. Como ya lo mencioné anteriormente, la investigación cualitativa reconoce la subjetividad de las personas como parte constitutiva de su proceso indagador. Ello implica que las ideologías, las identidades y los elementos de la cultura impregnan todas las fases de la investigación. Una ética de la investigación cualitativa debe buscar el acercamiento a la realidad del ser humano de manera holística y con mínima intrusión, y otorgando libertad a los participantes, considerándolos sujetos, no objetos de estudio, por lo que pues, la preservación de su identidad no es menos importante que aspectos como la fiabilidad y la validez de la aplicación de pruebas o instrumentos, o que cualquier límite que el investigador crea que puede transgredir en pos de la consecución de su proyecto, cuestión que ocurre comúnmente, quizás más por omisión o desinterés que por una mala intención. Doctor Entonces, Ariel, sí, doctor Ariel, 2 minutos, por favor. sí, una ética de la investigación planteada desde la hermenéutica analógica promueve la vida en el cauce de la libertad, pero impulsa la libertad en el cauce de la responsabilidad. Precisamente, otros aspectos que atañen en este concepto, el de la responsabilidad, y que requieren suma atención desde el punto de vista ético, antes y durante el proceso de investigación, son los siguientes, y con eso cierro. La credibilidad, es decir, el valor de la verdad o la autenticidad, que se refiere a la aproximación de los resultados de una investigación frente al fenómeno observado. La transferibilidad, esto es, los resultados de la investigación cualitativa no son generalizables, sino transferibles, teniendo en cuenta la descripción detallada de los participantes y el contexto, la selección de casos o la recogida exhaustiva de datos. La consistencia, este aspecto apunta hacia lo complejo de la investigación cualitativa, que dificulta muchas veces la estabilidad de los datos para una replicabilidad exacta del estudio. La confirmabilidad, por no decir neutralidad de los resultados de la investigación, neutralidad, los cuales deben garantizar las condiciones de verdad de las declaraciones de los participantes, lo que no exime de procesos de contrastación de resultados e identificación de limitaciones y alcances. La relevancia, esto hace referencia a una frónesis metodológica precisamente, necesaria para la configuración y reconfiguración de nuevos planteamientos teórico-conceptuales. Una correspondencia entre la justificación y los resultados, etcétera, para poder evaluar el logro de los objetivos, y si esto implica una ampliación verdadera del conocimiento del fenómeno investigado. Y finalmente, la articulación epistemológica. Y esto apunta a lo importante que es la correspondencia entre el problema por investigar y la teoría existente, es decir, el diálogo de la pregunta de investigación con los métodos y los posibles ajustes de diseño. Pues no me resta más que reiterar mi reconocimiento a los organizadores y agradecer a la moderadora, la licenciada Teresa González. Muchas gracias. Muchísimas